Bueno, quiero agradecerles muchísimo por esta invitación a dictar esta charla hoy. Estoy muy emocionado de poder compartir esta información sobre esta timpanometría. Yo soy audiólogo y he trabajado con Grayson Staller durante 10 años. También soy audiólogo de segunda generación. Mi padre es audiólogo también. Es decir, yo he vivido con la audiología toda mi vida. Y como les decía, es mi placer estar aquí desde Minneapolis. Aquí está haciendo más frío del que está haciendo allá en Bogotá seguramente, pero estoy con ustedes en espíritu. Bueno, hoy lo que quiero hacer o mis objetivos para hoy son básicamente hacer una introducción a este concepto de timpanometría de banda, también pautas para la incorporación en la práctica y darles los fundamentos para que puedan acoger esta tecnología y mostrarles cómo puede funcionar en sus consultas. Vamos a repasar brevemente lo que estamos haciendo en términos de timpanometría. Voy a hacer una introducción a wideband. Les voy a dar ejemplos, el marco para la interpretación y tendremos también preguntas. Entonces comencemos con la timpanometría en general. Como todos ustedes saben, esta es una de las herramientas más importantes que tenemos como audiólogos. Lo hemos utilizado en la clínica desde los 1970. Recuerdo yo de niño que mi papá estaba emocionadísimo cuando tuvo el primer timpanómetro en su consulta y revolucionó la forma de estudiar el oído medio. Nos dio una medición objetiva aprovechando las características mecánicas y acústicas del oído. Nos daba una imagen de cómo fluía la energía y eso nos ayudó muchísimo para poder hacer diagnóstico. Ahora, con la timpanometría en general utilizamos tres tonos principales. Estamos utilizando 226 y 226 ha sido realmente el tono básico y hay varias razones para explicar. De hecho, es, eh, es muy fácil para nosotros obtener calibración para esto. Entonces, desde el punto de vista de fabricación, es muy conveniente este tono para utilizar cuando medimos la energía que fluye por el oído medio. Y también sucede que el oído adulto, y cuando hablo de adulto, es decir, más allá de la lactancia, es decir, niños y adultos, ya para ese momento en el desarrollo, el oído medio se vuelve un sistema dominado por la rigidez y es muy conveniente y también permite que haya unos sweeps, unos barridos confiables y repetibles. Aquí tenemos la timpanometría, son repetibles, entonces 226 hercios ha sido nuestro estándar y nos sentimos muy cómodos con eso. Claro, otra de las razones por las cuales utilizamos este tono de frecuencia grave es por la física. Cuando ya llegamos a las frecuencias agudas, los efectos de la masa y la fricción entran ya a jugar un papel más importante y se han visto timpanometrías de frecuencias más agudas en adultos y en niños. Vemos notching y es menos predecible en términos de la morfología, pero sí utilizamos el tono de 1000 hercios para hacer prueba en lactantes y es ideal nuevamente porque se trata de un sistema dominado por masa. Entonces este tono de frecuencia aguda nos permite ver mejor qué es lo que está pasando y nos aleja de los artificios que puedan generar confusión o que nos puedan dar el resultado equivocado. Es un poco difícil de todas maneras, como todos ustedes seguramente lo saben. Llega el chiquito jalándose el oído y está en ese borde de 226 y muestra movimiento en el tímpano y uno dice, no, esto no está bien. Entonces tenemos que tener cuidado cuando utilizamos esto y generalmente utilizamos las dos frecuencias con los lactantes. Y obviamente está una sonda más diagnóstica, se puede utilizar 678, otros utilizan 800 y podemos utilizarla. Se ha llamado el tono diagnóstico de diagnóstico. Podemos entrar a esta frecuencia, podemos descomponerla en componentes y empezar a ver cómo se combinan los distintos componentes en el sistema para darnos más claves de lo que está pasando. Sin embargo,
Estos tonos de prueba que utilizamos tienen sus limitaciones y como yo les decía, muchas veces estamos haciendo dos trazados con los lactantes, estamos en ese punto limítrofe de 6 a 9 meses, no sabemos si debemos utilizar 226 o 1000 con ellos, entonces algunas veces, y yo no sé ustedes, pero teniendo la experiencia de trabajar en pediatría, en audiología pediátrica, tener que hacer 4 timpanometrías en un lactante puede ser bastante difícil, pero esa es la realidad que enfrentamos. Entonces, la timpanometría de banda ancha o el wideband es la respuesta. Supera estas limitaciones y nos ayuda mucho más en otras cosas. Agrega más claridad diagnóstica y esto aplica realmente a todo el rango de edades, lactantes, niños, adolescentes, adultos. Beneficios significativos que nos ofrece esta timpanometría de banda ancha. ¿Y qué pasa? Toma el mismo tiempo que la timpanometría tradicional. Si pueden hacer una timpanometría hoy, pueden utilizar de la misma manera, es el mismo proceso, hacerlo en wideband o en banda ancha. Entonces, ya hemos establecido dónde estamos. Entonces, hablemos un poco acerca de la timpanometría de banda ancha y cómo funciona. Muy sencillamente, esta timpanometría de banda ancha es diferente de de frecuencia única, porque lo que hacemos es que utilizamos una banda ancha, un rango ancho, un clic entre 226 y 8000. Utilizamos este estímulo de clic de la misma manera que hacemos con potenciales evocados. Es un estímulo de clic muy semejante y pasamos este estímulo de clic en esa única frecuencia. Y si miramos la gráfica que les voy a explicar en más detalle después, graficamos aquí lo que llamamos la absorbancia en la frecuencia, en el rango de frecuencia, lo que parece como una audiometría normal desde 250 hasta 8K y en el eje Y tenemos el porcentaje de absorbancia. Entonces es así como visualizamos, es un poco diferente de la timpanometría con una sola frecuencia, pero lo que estamos viendo es cómo absorbe todo el rango de frecuencia y no solamente una única frecuencia. Ahora, ¿cómo lo describo? Si la timpanometría de una sola frecuencia es como estar uno tocando en un piano las notas más bajas y luego medir y ver cómo fluye a través del sistema del oído medio, versus tomar todo el piano y tocar todas las teclas al tiempo y ver cómo reacciona el oído. Y cuando lo hacemos así, entonces nos queda esto que llamamos un trazado de absorbancia. Entonces hablemos de absorbancia o absorbencia. Se define como la cantidad de energía acústica que se transmite o se absorbe en el oído medio, expresada en términos porcentuales en todas las frecuencias del estímulo de la banda ancha. Si miramos este diagrama, tenemos esta flecha azul oscura que representa el clic cuando llega al oído. Y esta flechita de azul oscuro es la cantidad de energía que se refleja hacia afuera. Y eso es lo que medimos durante esta prueba. Y luego tenemos la flecha de azul claro, que es lo que muestra la energía acústica absorbida. Se hace una resta simple. Entra tanta presión sonora o tanta rango de frecuencia y obtenemos esta reacción hacia afuera. Y al hacer esto, se hace en todos los puntos a lo largo de la escala de presión. Al hacer el barrido tradicional, con la presión de positiva a negativa, entra ese clic todo el tiempo y estamos mirando cuáles son los resultados. Entonces vemos este patrón de absorbancia en todo el rango de presión. Bueno, para darles un poco más de detalle e ilustrar la información, voy a enmarcarlo dentro del proceso de colección. Entonces les voy a mostrar eh, toda la recolección de los datos para darles una idea de cómo enmarcar esos datos y cómo empezar a hablar al respecto. Con el TeamStar Pro agregamos la licencia de wideband, esto fue en los últimos 2 años, y básicamente eso incluye la capacidad de hacer la prueba y está previamente cargado con las bases de datos normales de lactantes y normales de adultos y también incluye con esto
trazados, ejemplos de trazados de trastornos comunes, porque queremos comparar lo que obtenemos con las patologías comunes para ver cómo es la morfología y luego hablaremos de la interpretación. Pero los datos normativos que tenemos cargados en el TeamStar Pro vienen de estos estudios. Si quieren ahondar más en la forma como se desarrollaron los datos normativos, pueden referenciar, chequear estos artículos de estas referencias. Entonces, en el TeamStar Pro, digamos, estamos listos a hacer la timpanometría de wideband. Entonces, escogemos timpanometría de wideband y cuando navegamos hasta allá, entonces encontramos una pantalla. Si ustedes conocen nuestros productos y han utilizado el TeamTask Pro, se ve exactamente como lo que ustedes verían para una timpanometría común y corriente. Entonces, la interfaz es conocida por ustedes y cuando ya vamos a hacer el barrido en wideband, hacemos dos cosas. Uno, seleccionamos la edad apropiada y abajo en la pantalla tenemos una cajita, una casilla que nos permite escoger si vamos a estar haciendo el examen en un adulto, es decir, más de 6 meses, o un lactante, menos de 6 meses. Oprimimos el botón y ahí establece la calibración correcta y la base de datos normativa apropiada. Otra cosa que queremos hacer es elegir la velocidad de barrido. Hay 200 decapascales por segundo. ¿Y esto a qué se refiere? La rapidez con la cual ocurre el barrido. Si es un adulto, una persona que puede quedarse quieta durante la medición, se puede mantener en 50 y el barrido va a ser un poco más lento, pero va a dar bastante información si se hace el barrido más rápido con la misma información, pero es un poco más rápido. Y concuerda con lo que vemos tradicionalmente. Entonces tenemos ya dos cosas seleccionadas. Ponemos la sonda en el oído, damos Start, ocurre el barrido de presión y los datos van a poblarse directamente en la pantalla aquí en distintas tabs que están al lado. Lo primero que ocurre después de hacer el wideband, lo primero que van a ver ustedes es la timpanometría en 226. Es decir, lo que siempre estamos acostumbrados a ver, y esto lo hicimos a propósito, es el rango que ustedes están acostumbrados a ver porque extraemos a partir de esta medición. Pero lo excelente es que también les damos, si miran en la parte de abajo donde está resaltado en rojo, hay 4 botones y cada uno de ellos es una timpanometría diferente. Va de 678 aquí a la del medio que es en 800 y luego 1000. Y si todo lo que hizo Wideband fue darnos todas estas timpanometrías al mismo tiempo. Y eso para mí vale la pena porque yo he hecho muchas pruebas con muchos bebés y tener que hacer 4 timpanometrías es difícil. Entonces, este es un beneficio inmediato que se obtiene. Luego sigue la siguiente, y es la siguiente pestaña que nos da cosas maravillosas, es la timpanometría de wideband y de banda ancha. Y tenemos que recordar que el promedio que estamos obteniendo, este va a ser el promedio de todas las timpanometrías, en este caso en particular un adulto, entre 375 y 2000. Entonces tomamos cada una de esas timpanometrías, cada una, luego se promedian y nos da una timpanometría única. Y esto es maravilloso por un par de razones, pero principalmente porque si hay ruido en el trazado nos ayuda, pero lo que hace también es que nos permite utilizar el factor de deslizamiento que nos muestra todo el rango de presión. Entonces yo puedo deslizar esta escala y sobreponer timpanometrías, cada una de la timpanometría. Por ejemplo, si quiero ver la de 678 o la de 1000, la puedo visualizar frente al promedio y me habla de la morfología. Y lo excelente, y yo sé que muchos de ustedes les ha pasado, si hacen timpanometría, que están corriendo una timpanometría aquí, como ven en el lado izquierdo, vemos el pico, pero luego al final del trazado la persona empieza a hablar o a toser o algo.
y entonces se genera todo este ruido. Y con la timpanometría promediada en wideband se promedia ese ruido y logramos una curva interpretable mucho mejor. Luego, ese es otro beneficio maravilloso que tiene esta timpanometría del promedio de wideband. Pero donde está la magia de wideband es en esta tercera pestaña, que es la pestaña de absorbancia. Es aquí donde vamos a hacer la evaluación de la respuesta y vamos a aplicar principios básicos de interpretación para poder entender lo que nos está diciendo. Cuando llegamos a esta pantalla, esto es lo que vemos. Vemos graficada la curva de absorbancia y tenemos las frecuencias aquí en la parte inferior, tienen el porcentaje de absorbancia aquí y tenemos la forma como el oído está absorbiendo ese sonido a la presión pico timpánica. Aquí se midió a menos 35 decapascales y estamos viendo ese trazado a ese punto de presión. Ese es el pico para ese paciente. Ahora, lo siguiente que podemos hacer es que podemos darle clic a esta casilla y que se sobreponga la presión ambiente. Nos interesa, obviamente, saber dónde está oyendo el paciente a la presión pico en el tímpano, pero realmente tiene sentido diagnóstico si podemos comparar eso con lo que está pasando a presión ambiente. Y en este caso podemos ver separación entre estas dos mediciones, pero están muy próximas, muy parecidas de todas maneras. Entonces, la otra cosa que queremos hacer aquí cuando estamos recabando estos resultados para efectos de interpretación es aplicar normas sobre el trazado para tener más contexto. Entonces, lo que hacemos es que utilizamos acá nuestra es nuestro icono acá para abrir los datos normativos y poder sobreponer las áreas sombradas en el fondo para ver cómo se compara con la morfología que acabamos de obtener. Y otra cosa que podemos hacer acá es acceder a estos trazados de ejemplos. Estos ejemplos nos permite poner ejemplos para presión negativa, por ejemplo, o también problemas de oído medio para ver el trazado, cómo se ve el trazado. Entonces les estamos dando contexto para que ustedes puedan dilucidar lo que está pasando. Pero la interpretación se reduce básicamente a entender qué es lo normal y luego tener las claves para poder disecar las curvas de absorbancia y entenderlas. El primer paso entonces es definir las características de lo que sería una respuesta normal. Cuando estamos mirando una respuesta normal, lo que estamos mirando es un par de cosas. Primero, vemos una característica que es que la gran mayoría de la absorbancia estaría de aquí o debajo de la gráfica entre 1000 y 4000 ciclos por segundo es donde vamos a ver la cantidad máxima de absorbancia en el sistema. Entonces vamos a querer ver que la mayor parte de la absorbancia estará ocurriendo en esos rangos. Lo segundo que queremos buscar es el porcentaje global de absorbancia y tiene que estar más o menos alrededor del 60% y eso tiene referencia al área bajo esta curva, es decir, la cantidad de energía que está siendo absorbida por el oído a ese nivel de presión. Y también vemos la morfología. Los dos picos que están presentes en la mayoría de los trazados normales. Tenemos un pico primario y uno secundario. Y dónde ocurren es importante, y eso lo veremos en un segundo, pero tenemos que mirar también la morfología. Otra cosa que queremos ver en un trazado normal es que no haya diferencias significativas entre el pico y el ambiente. Aquí lo que estamos viendo es que el pico se registró a menos 6 decapascales y tenemos pico trazados de pico y de ambiente, pero están muy concordantes y eso también nos habla de una respuesta normal. Cuando miramos esas características y también tenemos las normas, la norma para ver, para poner sobre el trazado para ver si van dentro del rango normal. Y como pueden ver aquí, hay un rango amplio de lo que se considera normal. Eh, Tenemos las características y concuerdan realmente con una respuesta normal.
La idea es First que one, what we estos dos call picos, el primary peak primero, el que maximum between llamamos el 1000 and pico 2000, primario and máximo that entre secondary peak between 1 y 2000 2000, and entre 1000 y 4000. 2000, y The el otro really entre nice thing 2000 about y norms, 4000. Y you lo could bonito see that sobre there was las normas norms for y all those ven que hay different age normas ranges. para todos esos Once you get up into rangos the de edad. Cuando ya beyond infancy llegamos into adolescence and adulthood, a la the norms don't adolescencia y change a too la edad much. adulta So no it cambian mucho las is normas. great because when we're Entonces looking eso at es a excelente performance porque curve, cuando estamos mirando una a curva de lot of the absorbancia, principles carry buena through parte de all of los the different age principios se ranges. So there's mantienen not en much todos los difference. rangos So de the edad. Entonces interpretation no is hay fairly mucha diferencia consistent. y la interpretación es bastante constante o So consistente. let's talk Entonces, about these hablemos un four poco de key estos concepts cuatro conceptos in interpretation. fundamentales And we just kind of para la went through them a little bit, but interpretación. again, Ya it's the hablamos un poco absorbance, de ellos, pero primero the está la percentage of absorbance absorbancia, that we're looking el for. We porcentaje de want it to be somewhere absorbancia que around buscamos, que debe 60%. estar entre Is the al morphology what we 60%. expect? Si la And we give this morfología es in lo que examples esperamos, of en pathology, estos you'll see a little ejemplos, bit cuando more what veamos I'm talking ejemplos de about here, but patología van a is entender un this poco mejor, pero lo shape, que the queremos ver es si pattern, la what we're forma, expecting? si el patrón es lo que Is esperamos that ver, primary peak si showing ese up pico where we expect? primario We aparece would en el expect it punto to be donde somewhere esperamos que close to aparezca. where the Nosotros average esperamos que esté ear cerca resonates, or de right around donde between resuena el 1000 to oído en 2000. promedio, That entre is 1000 y where we would expect 2000. to see this Es ahí first donde peak, esperamos and ver then el that primer secondary pico y peak for luego el hearing the high segundo pico frequencies. para las And then, of frecuencias course, like I agudas. said Y earlier, obviamente, como yo we les want to decía check antes, the peak queremos versus ambient verificar pressure. And pico those are the versus things presión that we're looking ambiente, for that presión are giving us pico the first versus clues of presión ambiente, y eso interpretation of nos da wideband. las primeras pistas So para la interpretación en this is going to actually wideband. start to Y esto change a ya little bit va about a the way cambiar that we talk about la our forma middle como ear nosotros results. nos referimos a los And we're resultados de going to be oído medio introducing some y terms vamos a here. introducir unos términos. Specifically, we've already kind of introduced Específicamente ya absorbance as a concept. hablábamos de And now what absorbancia I como want to do is concepto y kind of ahora start quiero talking about empezar a hablar stiffness acerca and de mass as rigidez y categories, masa broad como categories for categorías muy different amplias pathologies. para distintas So patologías. with absorbance, Entonces, con when you have absorbancia, a stiff response, cuando hay we una have a particular respuesta type of morphology rígida, that is tenemos una different from when we have morfología what en we call a particular que es mass type diferente response. de lo que And llamamos una again, that respuesta de 1000 to masa. 2000 hertz region is Y the en esa primary to spot the región de 1000 a differences. And you can 2000 see here vemos ahí las two diferencias. Aquí completely podemos different ver types of dos tracings tipos between de the trazados stiff and the completamente mass diferentes response. entre la In the respuesta de stiffness rigidez y de dominated masa. absorbance pattern, what En we're el patrón seeing de is absorbancia this donde domina peak, la this rigidez, lo primary que peak vimos that es should este be pico between 1 and primario 2 que debe estar shifting over. entre uno y So we're 2 y seeing se this desplaza now un move to the poco. higher Entonces vemos que se frequencies. mueve And the hacia mechanics las of frecuencias a agudas an y la acoustic mecánica mechanical system, del sistema stiffness will acústico y increase. mecánico, la rigidez The frequency with aumenta which the a system la is resonating. So frecuencia we're con la going to cual be está seeing this resonando peak el shift upward. sistema, es decir, este We're also pico going to se see desplaza hacia arriba y lower también absorbance vamos because a we're ver not getting menor all that absorbencia energy moving porque no through estamos logrando que toda la through the energía system, se and we mueva por see el that sistema a good y chunk of vamos a this ver tracing buena is well parte de below este that normative trazado band for this está por debajo de los absorbance datos type pattern. normativos para este When we patrón de contrast that absorbancia. with Cuando a contrastamos mass eso dominated con absorbance pattern, una what we're seeing absorbancia donde is domina la the masa, absorbance lo que estamos percentage viendo es que el oftentimes is porcentaje above de 60. That's not absorbancia always the está por case. encima de The 60, maxima, no that first siempre, peak, pero casi should be siempre. El significantly lower. máximo, es decir, el And the pico tracing you can se see also desplaza is en well sentido above that inferior normative band. y el trazado And está when por we encima de add los datos mass to a normativos. Y system, cuando we agregamos are masa oftentimes a un adding sistema, more muchas veces movement agregamos and más more sound and movimiento more y más absorption. sonido, más However, the thing that I absorbancia. want you to Sin remember embargo, about lo the que quiero mass que dominated recuerden pattern acerca is de los that patrones it is dominados por also the masa result es que of a también es loss of resultado de stiffness. pérdida And de we'll talk about that right rigidez. here. Y vamos a hablar de So eso acá. when Entonces, we have cuando these tenemos stiffness dominated estos pathologies, we are patrones o seeing estas patologías donde an predomina la increase in rigidez, stiffness and friction vemos for un things like aumento otitis de media, for rigidez y de sclerosis, fricción, por ejemplo, eustachian en tube otitis dysfunction. media, en All of these otosclerosis, disfunción de pathologies las will cause an trompas de increase of Eustaquio. Todas friction and estas stiffness. So you patologías will see aumentan la this fricción y la type of stiffness rigidez. Entonces pattern vemos este in patrón our wideband tipo timpanograph. rigidez en la Whereas, and timpanometría by de the way, that is the wideband. vast Y majority of esa es pathology la that we gran see, mayoría de las is patologías going to que be that vemos. those Van stiffness a related type ser esos issues. problemas relacionados con Excessive ear rigidez, mobility or more mass, movilidad things excesiva del like oído medio cholesteatoma, o más something tipo like masa, cerumen cosas impact and como thickening of the colesteatoma, eardrum or impactación adding de more weight cera,
que agrega más peso y entonces desequilibra todo el sistema y explica ese notching que se ve en la naturaleza errática de los trazados. Entonces muchas veces vemos en estas patologías en donde domina la masa muchos picos donde no deberían estar y la ampliación de la absorbancia en las frecuencias graves. Estas patologías hacen que disminuya la rigidez o la fricción y aumenta la masa. Entonces, para repasar, cuando miramos ejemplos, hay que tener estas cosas presentes. La absorbancia, es decir, cómo está absorbiendo en general. Si la morfología es lo que esperamos, dónde ocurre el pico primario, debe estar entre uno y 2 o está entre uno y 2 y si hay diferencia entre la presión pico y la presión de ambiente. Entonces, queremos tener esto siempre presente al mirar estos ejemplos para poder caracterizar y tomar todo lo que hemos aprendido sobre el paciente y hacer un buen diagnóstico. Entonces, empecemos con algo sencillo y les voy a dar unos pocos ejemplos acá para que aquí tenemos uno muy común, presión negativa. Entonces, aquí tenemos una timpanometría tipo C con la presión muy alta. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vemos una diferencia muy grande. Lo primero que salta a la vista es que tenemos absorbancia la presión ambiente aquí, que es esta línea inferior, y la presión pico en la timpanometría es esta. Entonces podemos ver inmediatamente que hay una diferencia gigante en la forma como el oído está absorbiendo el sonido a través de las frecuencias medias y graves y reducción en las frecuencias agudas y medio agudas también. Entonces, si esto fuera disfunción de trompas de Eustaquio, tendría el pico y el ambiente concordante. Entonces, visualmente vemos que esta cantidad de presión negativa está teniendo un efecto en el sistema. Ahora miramos otro que es muy semejante en su morfología y es otitis media con secreción. Otra patología dominada por rigidez, hay menos absorbancia, se pierde ese primer pico porque se desplazó hacia las frecuencias agudas y la absorbancia está en el rango de 3 y 4. No está el mapa de ambiente y pico, pero es muy diferente de lo que veníamos antes. Ahora, uno más dominado por masa o reducción de rigidez es algo como una perforación. Vemos ese patrón por fuera del rango normal. Vemos mayor absorbancia en las frecuencias graves, alrededor de 500. Se reduce la absorbancia. Entonces, lo que vemos es que donde hay pérdida de rigidez o en estos patrones de masa, hay más variabilidad de lo que se ve con las patologías de rigidez en términos generales. Y estos son los mensajes clave para hoy. Las patologías en donde domina la rigidez, a ver, tienen una absorbancia baja en el rango de 1 a 2000, tiene ese primer pico desplazado, el trazado está por debajo de los datos normativos, especialmente a 2000 Hz, y muchas veces vemos dos patrones muy diferentes entre presión ambiente y presión pico. En las patologías donde domina la masa, la absorbancia está por encima del 60% en general. Vemos el pico máximo desplazado hacia las frecuencias graves, pequeñas perforaciones con tubos de neumatización. El pico está en 500, 750. Entonces, espero que esto les haya dado una idea y por lo menos un marco para comenzar a pensar en esto. Un procedimiento es un procedimiento con están familiarizados, pero es una forma ligeramente diferente de pensar cuando se trata de wideband. Aquí tenemos tips para la implementación en la práctica. Entonces, primero que todo, empiezan a recopilar datos de wideband en todo el mundo porque ya les da, como yo les decía al principio, les da la información a la que están acostumbrados con timpanometría 226, 1000, es decir, les da contexto inmediatamente y luego pueden mirar la absorbancia y mientras más sepan sobre el paciente, digamos una persona con una patología conocida, ustedes saben que tienen tubitos
eh, están Some haciendo so you control, can por ejemplo, start to de una see then otitis how media. this absorbance Entonces pattern empiezan a ver ese patrón de links up to observancia, what you're cómo se used to relaciona seeing, con lo que and then están also acostumbrados how a it ver. kind of Y changes también with cómo va moving pathology. So cambiando just con las learning how patologías to que ya ustedes interpret conocen. Entonces by aprender a doing the interpretar test. And haciendo you la don't prueba. immediately need to start interpreting and adding this to Inmediatamente reports, but using the agregan single esto a frequency sus stuff to begin with, reportes, and then utilizan slowly primero lo incorporating it de as you la become more frecuencia comfortable única with the y luego van diagnosis. incorporando a medida que ya se van The other thing acostumbrando al too is diagnóstico. reviewing the Otra cosa literature. también es revisar la Um, literatura. there are so many Hay wonderful tantos articles out, and they artículos are coming out maravillosos all the time. y los This hay, is están the future publicándose todo el for tiempo. Este es el middle ear futuro evaluation. para There's no evaluación question del about it. oído medio, I no hay duda al tried hard to respecto. find, Yo he some research tratado on de single buscar frequency tumonometry, investigación and it's there's not many eh, people y doing no hay anything with muchas it anymore personas que because lo it's all estén moving towards haciendo. this Todo wideband está collection, just because of moviéndose how much hacia esta more information colección, it's giving recopilación de us, datos de and wideband how much y overall todo objectively a better measurement lo it is. que objetivamente And of nos da course, the como last step medición. is Y to el último educate paso, referring obviamente, es physicians on the educar a benefit los of it and médicos how we can start remitentes using this sobre los language beneficios de to wideband y cómo communicate utilizar este and lenguaje help para improve our comunicar diagnostic y ayudar a accuracy and mejorar la follow-up care precisión delivery for our diagnóstica y patients. la atención a nuestros pacientes.